Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien. Hoy tenemos un programa realmente especial, algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con una anticipación monumental, una verdadera montaña rusa de emociones y revelaciones. Vamos a sumergirnos en las profundidades del fascinante universo de una de las estrellas más grandes, carismáticas y magnéticas de Turquía, alguien que ha logrado incendiar corazones no solo en su país natal, sino que ha encendido la llama de la admiración en cada rincón del planeta, Can Yaman. Y lo más asombroso de todo, traemos esta entrevista exclusiva directamente desde el corazón palpitante de Estambul. Sí han escuchado bien, y la emoción no cabe en este estudio. Hemos tenido la increíble, casi etérea, oportunidad de sentarnos mano a mano con Can Yaman para una charla íntima, un verdadero intercambio de almas donde nos ha abierto su corazón de par en par, derramando secretos inéditos y reflexiones que solo un alma sensible y un espíritu resiliente pueden ofrecer. Prepárense, abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada faceta de su meteórica trayectoria, sus anhelos más profundos, los desafíos titánicos que ha sorteado y ese carisma tan particular, casi magnético, que lo define y lo ha catapultado a la estratosfera de la fama. Si por alguna razón mágica aún no han pulsado el botón de suscribirse, les invito de corazón, con la más sincera gratitud, a que lo hagan ahora mismo. Activen esa campanita de notificaciones para que no se les escape ni un solo destello de nuestros contenidos, porque créanme, lo que vamos a compartir hoy es un tesoro, es oro puro de entretenimiento y revelación. Así que acomódense en sus sillones, sírvanse esa bebida que los reconforta, quizás un té turco humeante o un café árabe cargado, y acompáñennos en este viaje inolvidable. Can Yaman, ese nombre que evoca instantáneamente pasión desbordante, talento innegable y una energía arrolladora que contagia. Lo conocemos por sus dramas televisivos que han marcado un antes y un después, por su físico imponente esculpido como una obra de arte, y esa sonrisa que tiene el poder de desarraigar cualquier duda. Pero, ¿quién es realmente el hombre detrás de cada personaje, detrás de cada mirada intensa? ¿Cuáles son las historias, las vivencias, las cicatrices invisibles que lo han moldeado hasta convertirlo en el ícono que es hoy? En esta entrevista exclusiva, un verdadero regalo para sus seguidores, Can nos ha guiado con una generosidad asombrosa a través de sus recuerdos más preciados, desde sus humildes inicios, esa época en la que la actuación era apenas un sueño nebuloso, una idea lejana, hasta su explosión como un fenómeno mundial que trasciende fronteras. Nos confesó con una vulnerabilidad conmovedora, las presiones inherentes a la fama, ese torbellino constante de atención mediática y la devoción inquebrantable de sus fans, y lo que es aún más fascinante, nos ha desvelado sus planes más ambiciosos para el futuro. Y no se trata solo de la evolución de su carrera actoral, sino de sus pasiones más profundas, de los proyectos que realmente lo mueven, que encienden esa chispa en su mirada. Una de las revelaciones que más nos sorprendió, que nos dejó boquiabiertos, fue escuchar a Can hablar con una honestidad brutal, casi catártica, sobre sus inicios en el mundo de la abogacía. Imagínense la escena, un abogado prometedor con una carrera consolidada y un futuro brillante en los tribunales, que de repente decide dar un giro de 180 grados, un salto al vacío para perseguir un sueño que latía en su interior, la actuación. Nos confesó que fue una decisión que desgarró su alma, una encrucijada llena de incertidumbres, de noches en vela y de dudas desgarradoras. Sin embargo, la pasión por contar historias, por dar vida a personajes, por sumergirse en universos ficticios, era una fuerza motriz mucho más poderosa, un torrente imparable que lo arrastró hacia su verdadero destino. Nos compartió anécdotas de esos primeros castings, llenos de nerviosismo y expectativas desbordadas, de los rechazos que dolieron como golpes, de las veces que estuvo al borde del abismo, a punto de tirar la toalla, de renunciar a todo. Pero en cada uno de esos momentos oscuros, encontró esa chispa interna, ese fuego inextinguible que lo impulsaba a seguir adelante, a levantarse una vez más y a no rendirse jamás. Es una lección de vida, una cátedra magistral de perseverancia, de valentía y de la importancia vital de escuchar y seguir tus instintos más profundos, algo que todos y cada uno de nosotros deberíamos atesorar y aplicar en nuestros propios caminos. Por supuesto, la conversación no podía obviar los papeles que lo catapultaron a la estratosfera de la fama, esos personajes que se grabaron a fuego en la memoria colectiva de millones. ¿Cómo se preparó, nos preguntamos, para interpretar a figuras tan intensas, tan complejas, con un bagaje emocional tan denso? Él nos explicó con una elocuencia conmovedora, que cada personaje es un universo en sí mismo,
un ser humano con su propia historia única, con sus miedos más profundos, sus deseos más anhelados y sus secretos mejor guardados. Khan se sumerge en ellos no como un simple intérprete sino como un explorador del alma humana, tratando de desentrañar su psicología más intrincada, sus motivaciones más oscuras y sus aspiraciones más luminosas. Y, de manera sorprendente, a menudo encuentra similitudes insospechadas con su propia vida, con sus propias experiencias, lo cual le permite infundir una autenticidad desgarradora y una verdad inconfundible en cada interpretación. Habló con pasión sobre la importancia crucial del guión, de la visión del director, de la sinergia del trabajo en equipo para lograr esa magia etérea que todos admiramos en la pantalla. Nos regaló un vistazo privilegiado detrás de cámaras, de esas largas y extenuantes horas de rodaje, de las escenas que desgarran el alma y nos dejan sin aliento, y de la camaradería, el compañerismo profundo y sincero que se forja en el crisol del set de filmación. Pero la conversación, lejos de limitarse a su brillante carrera, se expandió para abarcar la totalidad del hombre. Khan Yaman es un ser multifacético, un caleidoscopio de talentos y pasiones. Nos habló con entusiasmo de su profundo amor por el deporte, ese pilar fundamental que lo ayuda a mantenerse no solo físicamente afilado, sino también mentalmente fuerte y equilibrado. Compartió sus experiencias viajando por el mundo, sumergiéndose en la riqueza de diferentes culturas, absorbiendo lecciones valiosas de cada encuentro, de cada paisaje, de cada sonrisa. Y algo que nos pareció particularmente conmovedor y revelador, nos confesó detalles íntimos sobre su fundación, un proyecto que lleva en lo más profundo de su corazón, una iniciativa que busca tender una mano amiga y generar un impacto positivo en la vida de niños y jóvenes a través del poder transformador del deporte y la educación. Es verdaderamente inspirador ver cómo una figura pública de su calibre, con una plataforma tan influyente, utiliza su voz y su alcance para sembrar semillas de esperanza y cambio. Durante toda la entrevista se mantuvo ese aire de sencillez y cercanía que tanto lo caracteriza, esa autenticidad que desarma. Hablamos de su profunda conexión con sus fans, de la gratitud inmensa que siente por el apoyo incondicional que recibe, ese motor que lo impulsa cada día. Nos confesó que a pesar de la distancia física y las barreras idiomáticas que puedan existir, siente un vínculo inquebrantable, una conexión emocional profunda con todas las personas que lo siguen, que admiran su trabajo y que le brindan su afecto. Y sí, para la alegría desbordante de muchos, nos brindó algunas pistas, pequeños destellos, sobre sus próximos proyectos. Aunque se mantuvo discreto y no reveló todos los detalles jugosos, nos dejó claro que está inmerso en proyectos que lo emocionan profundamente, que encienden su espíritu creativo, y que, en su firme convicción, sorprenderán gratamente a su público. Parece que el futuro de Khan Yaman se vislumbra como un horizonte lleno de nuevos y emocionantes desafíos, de historias cautivadoras que está ansioso por contar. Una de las preguntas que más intriga y despierta la curiosidad de sus seguidores, aquella que sobrevuela la imaginación de muchos, es, sin lugar a dudas, sobre su vida personal. Y aunque Khan Yaman es un hombre reservado y protector de su intimidad, fue notablemente abierto y sincero sobre la importancia fundamental de mantener un equilibrio delicado, un equilibrio sagrado, entre su vida pública y su espacio privado. Nos explicó que si bien ama su profesión con todo su ser, también valora inmensamente sus momentos de paz, de tranquilidad, de reconexión con su esencia más pura, pasando tiempo de calidad con su familia y amigos, y teniendo la posibilidad de desconectar, de recargar energías para afrontar lo que venga. Nos transmitió una verdad esencial, que detrás de la figura mediática del ícono global, hay un ser humano que, como todos, anhela la felicidad, busca la paz interior y valora las pequeñas grandes cosas de la vida. Un mensaje sinceramente de un valor incalculable, una enseñanza que resuena profundamente en todos nosotros. La entrevista también se enriqueció con momentos de una reflexión profunda, de una sabiduría que trasciende la fama. Khan compartió sus ideas personales sobre el concepto de éxito, sobre lo que realmente significa la felicidad, y sobre los valores inquebrantables que guían su vida, que son su brújula moral. Nos habló con humildad y gratitud sobre la importancia de mantener los pies en la tierra, de nunca olvidar de dónde vienes, sin importar cuánto hayas escalado en la montaña de la vida o cuánto hayas logrado. Escucharlo hablar con esa madurez imponente, con esa visión clara y profunda de la vida, es verdaderamente inspirador. Nos demostró de manera palpable que el talento puro, esa chis innata, va de la mano inseparablemente con una inteligencia emocional desarrollada y una sabiduría que se cultiva con las experiencias. Y para aquellos que sienten una fascinación especial por su vida en la vibrante y mágica ciudad de Estambul, nos ofreció un pequeño y encantador vistazo de su día a día.
Nos contó que a pesar de tener una agenda apretada, repleta de compromisos y responsabilidades, intenta encontrar el tiempo y el espacio para disfrutar de las cosas simples de la vida, esos pequeños placeres que a menudo pasan desapercibidos. Un café aromático en una terraza soleada, un paseo relajante a orillas del histórico Bósforo, o simplemente la paz y la tranquilidad de pasar tiempo en su hogar, su santuario personal. Estambul, esa metrópolis vibrante cargada de historia milenaria, es su hogar, su refugio, y nos transmitió de manera palpable ese profundo amor, ese arraigado sentido de pertenencia que siente por su ciudad. Nos hizo sentir por un instante como si estuviéramos allí a su lado, compartiendo esa atmósfera única y cautivadora. Fue una conversación que fluyó con una naturalidad exquisita, saltando de un tema a otro con una fluidez que solo nace de la confianza y la conexión, siempre impregnada de esa chispa contagiosa y esa energía vital que lo definen. Can Yaman demostró ser no solo un actor de talento excepcional, con una habilidad innata para dar vida a personajes complejos, sino también una persona con una personalidad arrolladora, un corazón noble y una mente brillante, perspicaz y reflexiva. Nos regaló momentos de risas contagiosas, de profunda reflexión que invitan a la introspección, y de pura inspiración que encienden el alma. Esta entrevista exclusiva, capturada en el corazón de Estambul, ha sido una ventana abierta a su mundo interior, a su esencia más profunda, un privilegio que con enorme alegría queríamos compartir con cada uno de ustedes. Así que para hacer un breve recorrido, para recapitular un poco todo lo que hemos aprendido hoy en este viaje extraordinario, Can Yaman nos ha abierto las puertas de su universo, desde sus inicios inciertos y llenos de dudas en la abogacía, hasta su consagración indiscutible como una estrella internacional que brilla con luz propia. Hemos tenido el privilegio de conocer sus reflexiones más íntimas sobre el arte de la actuación, su dedicación incansable al deporte que lo fortalece, el impacto transformador de su fundación, y su visión clara y profunda sobre la vida y el verdadero significado del éxito. Nos ha mostrado con elocuencia y humildad la importancia vital de la perseverancia inquebrantable, la gratitud sincera que debemos cultivar, y la búsqueda constante de un equilibrio saludable en todas las esferas de nuestra existencia. Y sí, nos ha dejado con la dulce intriga de sus futuros proyectos, prometiendo un torbellino de emociones y sorpresas que nos mantendrán al filo de nuestros asientos. Ha sido, sin lugar a dudas, un placer absoluto, un honor inmenso, haber tenido esta charla tan reveladora y enriquecedora con él y, sobre todo, haber podido traerla directamente a ustedes, nuestra querida comunidad. Y con esto, llegamos al final de este viaje increíble y revelador con Can Yaman. Muchísimas gracias de corazón a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el último segundo de este programa. Espero, de verdad, desde lo más profundo de mi ser, que hayan disfrutado tanto, o incluso más, que yo de esta entrevista exclusiva. Sus comentarios son de un valor incalculable para nosotros, son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Así que, por favor, no duden en dejarnos sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué fue lo que más les cautivó de la entrevista? ¿Qué consejo de Can resonó más profundamente en ustedes? ¿Tienen alguna pregunta para el que les gustaría que intentáramos abordar en futuros vídeos? Sus sugerencias y opiniones son la clave para que podamos crear contenido que realmente conecte con sus intereses y pasiones. Y si han disfrutado de este vídeo y desean seguir siendo parte de esta aventura, de seguir viendo más contenidos como este, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita de notificaciones para estar siempre al tanto. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y revelaciones sorprendentes. Hasta pronto y que la magia los acompañe.